Buenos días a todos, amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos todos? Buenas, Alexis, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Julio, saca los timbales, mijo, que nos vamos. Viajando, ¿qué tal? Hostia, que hoy estáis todos, ¿eh? Qué alegría. Buenas, no sé si buenas tardes o buenos días. Estamos ahí en medio, ¿no? Estamos ahí en medio de una cosa u otra, ¿no? Bueno, empezamos así con fuertecita, ¿eh? Bueno, amigos, hoy había gente por ahí que me estaba comentando el tema de esto, ¿no? Del tema de qué hacíamos para comparar ciclistas, ¿no? Amigos, o sea, era un tema bastante curioso, ¿no? Voy a apagar la música para que no nos quiten aquí la emisión, ¿no? Y bueno, pues deciros un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema es, más que todo, es porque el otro día estábamos hablando sobre el tema de cómo comparar ciclistas, ¿no? Que había una discusión pues, con algún colega mío sobre el tema de edad, cómo era el factor edad con la cadencia, cómo vamos a ver. Entonces vamos a repasar un poco todo esto, ¿no? Porque a priori, el que anda más en bicicleta o anda menos en bicicleta, nos lo van a dar los vatios kilo que mueva esa persona, ¿no? Eso es importantísimo de saber, ¿no? Porque independientemente de que tenga 14 años o de que tenga 50 o 60 años, los vatios kilos son los que nos dan, digamos, esto, ¿no? Nos dan la medida para poder comparar un ciclista con otro, ¿no? Entonces, claro, de ahí salen, por ejemplo, me comentaba, ahora iba a decir, pero no me acordaba del nombre, pero vamos a decirlo para si está conectado, por si acaso, ¿no? Pues me comentaba este tema, ¿no? El tema este que era bastante curioso, ¿no? A ver si lo tenemos aquí, que lo tengo aquí grabado, con Juan Diego Ramírez, ¿no? Vamos a ver que está aquí Juan Diego Ramírez. Estoy hablando... Perfecto. Bien. Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo se comparan dos ciclistas, ¿no? Cuando digo dos ciclistas, la comparación que a lo mejor vosotros estáis manejando sería la comparar, pues vamos a comparar Egan Bernal con ¿cómo se llama? Con Froome o con Nairo Quintana. Y de esa manera es muy fácil, ¿no? Hay dos tipos de comparar, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que fijar primero son en los vatios kilo, ¿de acuerdo? En los vatios kilo que tenemos es lo primero que nos tenemos que fijar. Y sobre todo los vatios kilo en el umbral, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que mirar es el umbral y ahí es donde vamos a ver dónde está la diferencia entre una persona y otra. Claro, muchas veces nos va a ser difícil medir, ¿no? Cómo comparamos. Pero, lógicamente, si un ciclista sube más rápido que nosotros, ese ciclista es mejor en la montaña que nosotros, ¿vale? Y insisto ahí en lo que estoy diciendo, es mejor en la montaña, porque si comparamos ciclistas en montaña o comparamos ciclistas en llano, la comparación es diferente, ¿no? Porque muchas veces los kilos son los que va a ser un factor a tener en cuenta bastante más que la potencia a la hora de poder hacer este tipo de trabajo de comparativo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer ese trabajo muy meticuloso, ¿no? Después luego también nos encontramos en que hay carreras y carreras. O sea, si nosotros queremos comparar a Nairo y queremos comparar por ejemplo, a Egan, no solo hay que compararlo en vatios por kilo, porque en vatios por kilo nos va a dar, digamos, una prueba de laboratorio, los vatios por kilo que maneja cada corredor. Pero, lógicamente, no nos va a dar esa medida que esos vatios por kilo van a seguir, digamos, durante toda la vuelta, durante todo el tour,
no van a seguir ahí, digamos, moviéndose con las... Por lo tanto, también hay otros tipos de medidas que va a ser función del entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea que por un lado tenemos el factor entrenamiento, que es uno de los factores a tener en cuenta, y otro factor es los vatios kilos que movamos, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchos vatios kilo que movamos, si solo somos capaces de moverlos durante una hora, pues solo seremos buenos ciclistas durante una hora, ¿no? A ver si me hago... El concepto es bastante fácil, es bastante fácil, a ver si lo puedo hacer llegar a que lo entendáis, ¿no? Los ciclistas se pueden comparar uno con otro, ya independientemente de la edad, independientemente de todo esto, se pueden comparar por vatios kilo, por los vatios que me mueve en el umbral, ¿vale? Y por los kilos dividido por los kilos que pesa. Eso nos da un factor, pues, 3,1, 5,8, 7, ¿no? Dependiendo de lo que... de tal. Y ahí una décima y una centésima pueden ser importantes. O sea, que las comas, o sea, no tener 5 ni 6, no, sino que 5,65 comparado con 5,70 hay una gran diferencia, ¿ok? Entonces, esa es la manera de mirarnos. Y luego, el entrenamiento lo que nos va a hacer es saber si esa persona puede aguantar directamente 4 horas en bicicleta o puede aguantar 4 semanas en bicicleta manejando ese número de vatios, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa valoración, ¿no? El tema es que el otro día nuestro amigo nos estaba comentando cómo había personas mayores, cuando digo mayores digo personas de 60 años, que menean mucho más vatios que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que vamos a ver que es increíble como una persona de 60 años, pues el tío empieza a subir y se va, ¿no? Y se va él solo y tú no eres capaz de seguirlo, ¿no? Y en cambio hay ciclistas jóvenes que tampoco son capaces de seguirlo, ¿no? Claro, nos encontramos con el tema de que genéticamente o debido al entrenamiento, los que estuvisteis, por ejemplo, el otro día en la charla que estuvimos en el INDER, el seminario de entrenamiento, hay una serie de cualidades que se nos van a dar, digamos, en la vida, ¿no? Cuando nosotros pasamos en el deporte de escuelas, a nivel escolar, a nivel infantil, nosotros vamos adquiriendo unas cualidades, ¿no? Una de las cualidades que vamos cogiendo es el V2 Max, ¿no? Que es el consumo. Y después está la aplicación en cada deporte, ¿no? Aparte del V2 Max, nosotros podemos ir mejor en un deporte o en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos practicando más un deporte u otro. Entonces, esa persona, por ejemplo, esa persona de 60 años, estamos yendo pues 30 años más atrás o 40 años más atrás, esa persona que tenía pues 15, 16 años, hacía ciclismo, encima corría bien, era bueno, tal, nunca pasó a profesionales, pero tiene una serie de aptitudes, una serie en su genoma, ¿no? En su cuerpo tiene una serie de factores, una serie de cualidades, vamos a decir, una serie de cualidades donde podemos, digamos, desarrollar el ciclismo mucho más fácil que en otras personas. Esa persona, conforme va creciendo, sigue haciendo deporte, por lo tanto, sus valores de consumo de oxígeno y sus valores de potencia, aunque puedan haber disminuido en el tiempo, que no tiene por qué, también pueden mantenerse en el tiempo o incluso subirse en el tiempo, ¿no? O sea, elevarse en el tiempo. Pues esa persona hace que sea un deportista, que aunque sea un deportista senior, un deportista recreativo mayor, pues funcione mucho mejor que cualquier otro deportista, digamos, élite, en el cual, digamos, sobrepasa, ¿no? Perdón. Tenemos, por ejemplo, el caso en España, ¿no? De nuestros ciclistas máster, ¿no? Por ejemplo, en Aragón, que es de donde vengo, no sé si habrá alguien hoy escuchándome, de ahí de Zaragoza. De hecho, he emitido un poquito más temprano para ver si hay alguno también de España que se puede compartir, que se puede unir conmigo. En España, los máster, sobre todo los máster 40, ya no los máster 30, sino los máster 40, los que van de 40 a 50 años, son la categoría que más anda de todo el pelotón, ¿no? Incluso en las carreras que estábamos a final de temporada, todo lo que son los Criterium, la Copa Criterium, ¿no? Pues resulta que prácticamente los Máster 40 ganaban y copaban los primeros puestos de toda la parrilla, ¿no? ¿Eso por qué es? Pues porque son deportistas, hemos sido deportistas los que estamos dentro de esa franja de edad. Hemos sido deportistas la mayoría muy buenos. Fue una época dorada del ciclismo aragonés, ¿no? Donde había mucho nivel, donde había mucha competición y esta gente sigue siendo buena
¿no? Con sus limitaciones de edad y de tiempo y de tal, sigue siendo en media ahí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la Copa Criterion es una copa donde las carreras duran 1 hora y media, ¿no? Habría que ver si ese buen andar lo podríamos hacer extensible a carreras de élite de 4 o 5 horas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se compara a ciclistas? Pues tenemos muchos factores para compararlo, ¿no? Hemos dicho que un factor es el vatio kilo. Otro también es dónde lo vamos a reproducir. Si queremos hacer una comparación en vueltas, ¿no? En vueltas por etapas, o queremos hacer una comparación en una prueba en línea, ¿no? O también dependiendo del terreno, ¿no? También el tema del terreno es muy importante. No es lo mismo hacer una comparativa de deportistas en llano con una pequeña pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todo va en función de los vatios kilo, ¿no? Si muchas veces tenemos deportistas que pueden manejar muchos vatios, su alto peso, debido muchas veces también a su alto componente muscular, nos hace que esa diferencia de vatios que tenemos frente a otros corredores van a ser muchísimo, muchísimo menor en cuanto se ponga un poquito de pendiente en el terreno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que estar al loro de cómo podemos comparar. Mi opinión como profesional, ¿no? Es no comparar ciclistas. Nunca hay que comparar ciclistas, ¿no? ¿Por qué? Porque son incomparables, porque cada uno tiene sus cualidades y cada uno tiene su forma de correr también, que eso también es una manera de comparar, ¿no? Cómo es cada uno, ¿no? Exactamente lo que estamos diciendo o que está diciendo ahora Viajando, ¿no? Que dice la comparación se puede hacer entre modalidades. Claro que sí. Vamos a ver, si queremos hacer una comparación entre modalidades, ¿no? Entre modalidades, por ejemplo, todos los corredores de pista, ¿no? Depende de la especialidad, ¿no? También lo podemos separar por especialidad. Podemos esperar de ciclistas de pista, velocistas, pues esperamos una cierta composición corporal, una cierta, digamos, claro, yo que me dedico a la valoración, pues lógicamente os contaría un caso, ¿no? Muchas veces hay un factor. Cuando estamos hablando de ciclismo, digamos, a nivel, digamos, de cadetes, juveniles y tal, de que al gordito, que parece que sprinta muy bien porque tiene fuerza, digamos, pues este es bueno para la pista, ¿no? Digamos, este lo podemos emplear para la pista, ¿no? Y en cambio, pues hay test específicos que podemos comparar velocistas, ¿no? Entonces, hay un test que se llama el Wingate que podemos comparar velocistas, ¿vale? Pero normalmente lo que estamos hablando ahora es de comparar ciclistas más que por tal. Todos los ciclistas tienen una manera, digamos, de pedalear, una composición corporal, una estructura ósea, digamos, y unos parámetros. Es más, nosotros lo que estoy viendo también es que aquí en Colombia hay otro patrón, ¿no? Hay otro patrón diferente frente a lo que sería España, ¿no? Al corredor europeo, ¿no? Al fin y al cabo, el latino es otra raza diferente que el caucásico, ¿no? Entonces, también por razas, ¿no? Pues podemos tener, ese sería, por ejemplo, también el ejemplo de los velocistas jamaicanos, ¿no? O de los keniatas, que son maratonianos, ¿no? Tienen algo dentro de su genética que les está haciendo, digamos, muchísimo más efectivos, ¿no? Por lo tanto, ¿las comparaciones se pueden hacer? Sí, pero son odiosas, ¿no? Realmente, personas... y eso lo hablábamos en el tema de las escuelas el otro día, ¿no? Hay gente que puede tener muy buenas cualidades y que puede manejar muy buenos vatios kilo, pero luego en la carrera se bloquea, ¿no? Se bloquea o no sabe correr o no entiende, ¿no? O no entiende la carrera, no sabe visualizar la carrera. Por lo tanto, hace que no solo hay que comparar, la manera de comparar ciclistas es en una competición, ¿no? Aunque muchas veces no se haga justicia, porque una competición exactamente, uno que puede tener muchas cualidades, pues puede tener mala suerte, ¿no? O, por ejemplo, una persona que no gane el Tour no quiere decir que no sea bueno porque ha hecho segundo, ¿no? Es el problema que hay de los segundos, ¿no? De los que hacen segundo es el primero de los perdedores que hablábamos el otro día. Entonces, compararlos ahí puede ser un gran error, ¿no? Nosotros teníamos en mi blog, teníamos un artículo sobre el tema de las fuerzas, a ver si lo encuentro, sobre el tema de las fuerzas. Lo tengo aquí preparado, ¿eh? No creéis que lo tengo lejos, que lo tengo justito aquí al lado, ¿no? Había un tema, vale, está con tus zonas, el curso,
las fuerzas, a ver dónde estamos. ¿Y dónde está este artículo? Vale, teníamos un artículo aquí. Aquí, sobrepeso corporal, el gran freno del ciclismo, ¿no? Entonces, teníamos un cuadro abajo, ¿no? Donde comparábamos, digamos, en una pendiente constante, en una subida de 30 kilómetros con un 7% de desnivel a 180 vatios cada uno, las diferencias que habría entre una persona, ¿no? Digamos que tenemos un puerto de 30 kilómetros, ¿no? Vamos a subir 30 kilómetros con una pendiente del 7% de desnivel, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos... hay 3 deportistas, uno de 90 kilos, uno de 80 y otro de 70, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos los ponemos a subir a los mismos vatios, ¿de acuerdo? 180 vatios los podemos a subir de potencia media subiendo, ¿no? Pues fijaros, el ciclista de 70 kilos subiría en 2 horas 58, ¿vale? El de 80 kilos tardaría 59 minutos más, ¿no? Y 78 minutos más tardaría el ciclista de 90 kilos, ¿no? Esa es una manera de comparar de cómo el peso puede influir en el ciclismo, ¿no? Por tanto, todos esos que se gastan tanto dinero muchas veces en aligerar peso de la bicicleta, que al fin y al cabo son gramos, realmente lo que hace aligerar, digamos, y mejorar tu condición como ciclista es el peso que te quites tú, ¿no? Porque tú imagínate, si para quitar 100 gramos en una bicicleta, como la que tenemos aquí detrás, hace falta quitarle prácticamente y hace falta ponerle millones de pesos ahí para poner, resulta que nos estamos dando cuenta que quitándonos un peso nosotros, 1 kilo de peso, es mucho más económico por primero y luego va a ser muchísimo mejor, ¿no? Luego también la comparativa la tendréis, por ejemplo, por sexos, ¿no? La mayor diferencia que hay estriba, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Depende de qué mujeres también, ¿no? Porque hay mujeres que menean muchos vatios. O sea que siempre vamos a estar hablando de que para comparar ciclistas, vatios, kilo, siempre. O sea, ese es el factor de comparación, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora nos vemos con chicas, ¿no? Las chicas normalmente mueven muchísimo menos vatios que los chicos, ¿no? Por lo tanto, cuando digo menos vatios, son bastante menos vatios. Por lo tanto, tratar a la población femenina igual que la masculina no es un buen factor, ¿de acuerdo? No es un buen factor porque es que no se puede comparar, ¿no? Tienen unos factores, digamos, de fuerza y de tal, debido a la testosterona, debido a las más hormonales y tal, pues son bastante diferentes, ¿no? Entonces, y también al tipo de musculatura que tiene una chica, al tipo de musculatura que puede tener un hombre, ¿no? Eso no quiere decir que haya chicas que caminen mejor que hombres, ¿no? Que lo cual sería lo mismo que hay chicos jóvenes que caminan menos que gente senior mayor, ¿vale? Por tanto, la comparativa siempre se va a ir a eso, ¿no? A comparar los vatios por kilo. Entonces, un consejo, ¿no? A las chicas, ¿no? Normalmente, vamos a ver, las chicas son las grandes perjudicadas del ciclismo, ¿no? Porque realmente por lo general, al mover menos vatios, tenemos más problemas para poder seguir a los chicos, ¿no? Ese es el problema en el cual las chicas caen, ¿no? Las chicas lo que quieren hacer es seguir a los chicos, ¿no? En ese afán por seguir a los chicos, lo que hacen es sobreentrenar. Entonces, al sobreentrenar, no consiguen los objetivos que tienen que conseguir. Por lo tanto, ya estamos otra vez con el tema del sobreentrenamiento, etc, etc, etc. Entonces, ¿cómo se puede superar esa diferencia, esa barrera que hay de potencia, ¿no? Y es muy fácil con los desarrollos, ¿no? Con los desarrollos es tan fácil como así, ¿no? Es tan fácil porque, por ejemplo, si tú para mover 180 vatios a una pulsación determinada necesitas, digamos, un desarrollo, pues es mejor usar un desarrollo más liviano, donde te va a permitir ir a una 80 de cadencia, por ejemplo, que no ir a 60 de cadencia, aunque vayas a la misma velocidad, porque el desgaste es mucho mayor. Hay que decir que cuando nosotros vamos, digamos, por debajo de esas 80 de cadencia que hemos marcado, nosotros va a haber un cierto componente de fuerza, un cierto componente de esa fibra, digamos, de ese tipo de musculatura de fuerza, ¿no? Que nos va a hacer mucha más fuerza, que nos va a hacer mucha más actuación que la fibra, digamos, blanca o la fibra rápida, ¿no? Entonces, esa fibra roja se cansa antes que la fibra blanca. Por lo tanto, vamos a tener ahí un factor de
de riesgo, ¿no? O sea, de riesgo de poder andar menos conforme vayamos. ¿Cuál es la solución? Meterle más desarrollo. Entonces, en cuanto le metemos más desarrollo, o sea, menos desarrollo, perdón, cuando le metemos un plato más pequeño y un piñón más grande, nosotros vamos a bajar la potencia que tenemos que menear. Por lo tanto, las chicas, en teoría, tendrían que llevar hasta un tercer plato, ¿no? O sea, no nos tendríamos que comparar en ese aspecto. Las chicas tendríamos que llevar 2 o 3 platos en vez de llevar el monoplato, por ejemplo, en la bicicleta de BTT, y un triple plato sería muchas veces muy necesario en una bicicleta de carretera, ¿de acuerdo? No sé, me hago entender, ¿no? De lo que quiero explicaros, ¿no? Entonces, ya he dicho, eso no quita a que Mónica Calderón o que alguna chica por ahí pues ande muchísimo y vaya muchísimo más rápido que otros hombres, ¿de acuerdo? Pero claro, siempre lo que nos mueve en el ciclismo es esa parte, digamos, de picarse, ¿no? De intentar ser uno más que otros. Entonces, hay que tener en cuenta que a la hora de picarse o a la hora de salir a una competición constante, como mucha gente sale siempre que sale en la bicicleta, a la hora de ir a una competición constante, lo que tenemos que tener en cuenta es de que a veces no tenemos las cualidades necesarias para poder, ¿no? El otro día con Rigo, que siempre yo me río con Rigo porque es un cachondo mental, ¿no? Estaba con el chico este que le siguió con la bicicleta, el campesino que le siguió con la bicicleta, ¿no? Lógicamente ahí tenemos un factor, digamos, que en la bicicleta no sé qué nos pasa, que queremos pasar siempre al delante, ¿no? Aunque sea Rigo. O sea, es que vamos a ver, que estamos hablando de Rigo, que no estamos hablando de otro patacón, ¿no? Entonces, claro, eso lo que hace es que mientras Rigo va en una zona súper baja, él iba a tope, ¿no? Entonces, hay que tener consciencia de nuestras cualidades y de cómo un ciclista, por ejemplo, con pocas cualidades, por medio del entrenamiento, puede lograr, digamos, mejorar ese rendimiento, ¿de acuerdo? Y el entrenamiento, por dos lados, ¿no? Por un lado, nos va a hacer bajar de peso, que por tanto vamos a ir bajando de peso, y por otro lado, lo que podemos hacer es bajando, digamos, primero bajando el peso y segundo, mejorando nuestra condición aeróbica, que son los dos factores que vamos a poder mejorar, digamos, el entrenamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? A ver si hay por ahí alguno que se haya quedado, a ver si tenéis por aquí. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? Entonces, primero, lo que os diría, no comparar nunca ciclistas. No comparéis, no os comparéis vosotros, no os comparéis con los demás. No comparéis, bueno, ya en el profesionales, a nivel periodístico sí, hay que compararlos porque hay que compararlos, a ver quién es mejor que quién, pero realmente lo que nos va a hacer, digamos, compararlos va a ser cuando llegue el Tour y nos va a hacer cada uno, le pondrá en su sitio, ¿no? Porque uno puede menear más vatios que otro, pero si no ha entrenado lo suficiente para estar 20 días encima de la bicicleta, pues lo más seguro que no podrá hacer nada, ¿no? Entonces, por mucho que nos movamos y por mucho a lo mejor que tengamos más vatios kilo, luego al cabo de los días, al cabo de las semanas, si tú no has entrenado lo suficiente esa resistencia, esas 7 horas que el otro día entrenaba Egan, ¿no? O entraba Nairo, que lo más seguro que todos los ciclistas que están a su alrededor también están haciendo esas 7 horas, o sea, no os creáis que solo entrena una persona, sino que está entrenando todo el mundo, ¿no? Sí, nos dice aquí Arcas, ¿no? Jor Arcas. Sí, vamos a ver, una cadencia por debajo de 80 y ya te digo, cuando estamos ya subiendo en plan 60 y tal, eso no es un entrenamiento. Eso estamos, digamos que dependiendo de la cadencia, nosotros hacemos empleo de unas fibras u otras, ¿no? El músculo, ¿os acordáis que son un conjunto de fibras, ¿no? Y hay fibras rápidas y hay fibras lentas. Entonces, las fibras lentas se cansan enseguida, ¿vale? Y las fibras rápidas no. Por tanto, cuando bajemos mucho de cadencia, vamos a usar las fibras lentas. Por lo tanto, las fibras lentas, si se cansan, nos vamos a sentir más cansados. Por lo tanto, hay que mantener una buena cadencia, ¿no? Por eso digo que a lo mejor muchas veces, si no podemos menear a 80 revoluciones una potencia de 300 vatios, lo que tenemos que hacer es subir un gran... A ver, vamos a ver qué nos dice aquí Pacho. A ver, me hago entender lo que quiero decir, ¿no? A ver, el tema de las 80, ¿no? Lo ideal es hacer solo base y luego se pueden alternar base con entrenamiento de calidad.
Mira, vamos a ver, en la temporada hay fases para todo, ¿no? Y realmente, aunque entrenemos sin ningún objetivo específico, nosotros tenemos que tener en cuenta que en un año pasan muchas cosas. Están Navidades, está el verano, está... O sea, vamos a ver, en cada población tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros... Estoy buscando un cuaderno. Si nosotros buscamos, digamos, una planificación de una temporada, tendremos pues, nuestro periodo de preparación, que sería donde incluiríamos la base, nuestro periodo, digamos, competitivo y nuestro periodo de compensación para la temporada que viene, ¿no? Digamos que resumido en grande, tendríamos tres grandes, digamos, partes de la temporada, ¿no? La parte 1, la parte 2, ¿vale? Y la parte 3, que no sé si se verá así bastante bien, y la parte 3, que sería ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la parte 1, que es la fase de preparación, siempre tiene que ser la más grande, ¿no? Siempre tiene que ser la que más mesociclos tenga, ¿no? Entonces, si nosotros decíamos así, si nosotros estamos haciendo, digamos, temporada de base, lo que podemos hacer es, aunque no tengamos ningún objetivo, ir manejando eso dependiendo de la cantidad de veces que hagamos ciclismo. Por ejemplo, si en Navidades nosotros vamos a dejar de hacer bicicleta porque tenemos compromisos sociales, es lógico que la fase de transición de una temporada a otra, pues la juntemos, esta zona 3 pequeña, ¿vale? La metamos dentro de las Navidades, ¿no? Por lo tanto, podemos ir tirando hacia atrás siempre y podemos ver, si bien no el objetivo de competición, el objetivo de no competición. Y de esta manera nosotros podremos ir avanzando. En el periodo de fase de preparación, en la fase 1, ¿no? Que dice Pacho, ¿no? Ahí lógicamente también se hacen trabajos, digamos, de series de calidad, ¿no? Pero no se hace tantos días ni tanta intensidad como se pueden hacer en una fase competitiva que en la fase 2. Por tanto, en la fase 1, normalmente también la fase 1 se divide en dos fases, ¿no? En dos subfases. La subfase, digamos, de preparación de base y la preparación un poquito más de la calidad. La calidad es la que nos va haciendo, es lo que hablábamos el otro día. Vamos metiendo un día de series y vamos metiendo cada vez más series a la semana. Metemos 2 días de series, metemos 3 días de series y eso ya nos mete dentro del periodo competitivo, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre, en el entrenamiento siempre hay que combinar. O sea, no es... alguno puede pensar, ¿no? Es que Alan dice que solo hay que entrenar base. No, vamos a ver, la base, y dentro de la base se puede entrenar de muchas maneras diferentes. Podemos entrenar centrados en la parte baja de la tabla, digamos, en la zona donde vamos a quemar más grasa, o en la zona media, o en la zona más alta, de la zona 2, ¿no? Digamos que dentro de la zona 2, que es la más grande de todas, ¿no? Ahí podemos estar trabajando dentro de un abanico de bastantes intensidades, ¿no? Y que, aunque estemos en una fase de preparación, podemos meter series en Z3. Z3, ya sabes que es una zona umbral, ¿no? Donde empleamos bastante metabolismo anaeróbico, pero no llegamos a emplear todo, digamos, que no predomine del sistema anaeróbico, ¿no? Por lo tanto, gastamos glucógeno, pero no hacemos un derroche demasiado largo. Eso quiere decir series de 20 minutos, de 30 minutos, ¿vale? Con poquita recuperación o incluso trabajos de 45 o 50 minutos sin serie. O sea, nosotros hacemos 50 minutos en Z3 y luego cogemos y bajamos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que hacer unas combinaciones y siempre tiene que ir todo, ¿os acordáis del principio de supercompensación, no? Si esta semana hacemos tanto tiempo en esta zona, la semana que viene, si queremos aumentar, vamos a hacer un poquito más, ¿no? Ese 8 o 16% más, ¿no? Si nosotros, después de 2 o 3 semanas haciendo subidas en el nivel, lo que vamos a hacer es coger y bajar el nivel un 20% para poder regenerar todo ese cuerpo y la semana siguiente empezamos otra vez a subir. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, seguimos aquí, lo que estaba diciendo aquí Pacho. Te hablo de patacones, de que damos en ello. Mira, vamos a ver. Hay una cosa que quiero que quede clara porque el tema de los patacones, ¿no? El tema de los patacones es un tema curioso. Seas patacón o no seas patacón, los sistemas de entrenamiento afectan igual a todo el mundo. O sea, eso quiere decir que cada uno en su medida tiene que entrenar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y los beneficios de ese entrenamiento van a ser los mismos. A ti te va a beneficiar un entrenamiento en Z2, te va a beneficiar para mejorar tu capacidad aeróbica. Pero es que el profesional también entrena en Z2 para mejorar su capacidad aeróbica. Y el deportista de base juvenil también trabaja en Z2 para mejorar su capacidad aeróbica, ¿vale? El problema es cuando tú no incluyes ese tipo de trabajo
dentro de la programación, ¿no? Hay que programar nuestro trabajo, ¿no? Aquí dice Carlos Orozco, dice, es muy diferente las cargas para las mujeres y para los hombres. Lógicamente, una mujer, vamos a ver, podríamos poner un ejemplo, vamos a ver, de la última, vamos a mirar un caso, por ejemplo, un caso real para que veáis, un caso, por ejemplo, Damaris, ¿no? Damaris León, que es una chica que por otro la conocéis de aquí, ¿no? Estamos hablando de que en la última prueba, en el último test que hicimos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la comparativa, ¿vale? Os voy a hablar así un poco, sé que no se puede ver la pantalla, ¿no? Pero vemos que mejoramos la relación de vatio-kilo de 3,92 a 4,21, ¿no? En el espacio más o menos de 3-4 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quería comentar con esto, ¿no? Estamos hablando que el umbral anaeróbico de Damaris Calderón, que es una chica que anda, vamos a ver, que no es una chica que vaya despacio, estamos hablando de 222, 233 vatios, ¿de acuerdo? Estamos hablando en torno a los 250 vatios. Cuando cualquier ciclista, digamos, la media entre los ciclistas, digamos, entre ciclistas chicos buenos, o sea, digamos, cogemos el mismo nivel de Damaris Calderón y lo traspasamos, digamos, a un ciclista más o menos de su mismo nivel, ¿no? O sea, no un patacón, sino a un ciclista más o menos de su mismo nivel, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que cualquier chico que cojamos, pues vamos a coger aquí a este chico, por ejemplo, y tenemos aquí que tiene de umbral, que se me va la imagen, a ver, aquí, ¿vale? Que estamos ya en 297 vatios, ¿bien? O sea, estamos hablando ya de 50 vatios de diferencia, ¿no? Luego miraremos el peso también, ¿no? Pero estamos hablando que el chico normal, y nos vamos a otra persona, vamos a ver, vamos aquí a Cristian, por ejemplo, ¿no? Vamos a Cristian, que por cierto estará con el equipo Colnago, estará ahí muy bien. Vamos a coger aquí la 1 y su umbral, ¿vale? Está en 429 vatios, 429 vatios, ¿no? Normalmente los chicos más o menos de rendimiento siempre van a estar por encima de los 400 vatios, ¿no? Mientras que las chicas, por ejemplo, si cogemos, ahora mismo cogemos a una chica buena como puede ser Mónica Calderón, fijaros que Mónica Calderón, estamos hablando de una chica que camina muchísimo y que su umbral anaeróbico exactamente está en 297. ¿De acuerdo? 297 vatios. Quiere decir que se acerca a los 300, pero los profesionales chicos se acercan a los 500. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, hay mucha diferencia entre las cargas de mujeres y los hombres, ¿no? Pero en valor cuantitativo. Quiere decir, aquí ella va a tener que hacer las series a 290 vatios, mientras el profesional lo tiene que hacer a 400 vatios, ¿no? Pero cada uno tiene su zona, Carlos. Entonces, cada uno tiene su zona. Quiere decir que a una chica le ponemos el estímulo, a Mónica le ponemos el estímulo de 250 vatios y ella va a crear, digamos, su potencia aeróbica. Y esos 250 vatios para Serpa, por ejemplo, pues él estaría haciendo trabajo regenerativo. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su carga. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede entrenar por grupos, ¿no? No se puede entrenar por grupos. Quiere decir, no podemos hacer un mismo entrenamiento para el mismo grupo de población. Nos dice aquí, dice, ¿cómo sería bueno manejar las cargas a las mujeres a causa de sus habilidades morales? Bueno, vamos a ver. Es buena pregunta, Carlos. Me gusta esa pregunta, ¿no? Hay que tener cuidado a la mujer con respecto a las cargas hormonales, ¿no? Los días que tiene la regla, los días que digamos, tiene esa pérdida de sangre, ¿no? Hay que decir que es una pérdida de sangre, por lo tanto, es un día que estamos anémicos, ¿no? O sea, que estáis las chicas anémicas, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta dentro del ciclo, digamos, del entrenamiento. Hay que tener en cuenta que esa semana más vale no hacer cargas exageradas porque se uniría la falta, digamos, el derrame de sangre que va unido con el derrame de glóbulos rojos, con el derrame de todo, ¿no? Va a ir unido esa deficiencia junto con una deficiencia de entrenamiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en las chicas, ¿no? En las mujeres, la fase de descarga habría que hacerla coincidir con la fase de la semana que tenga la regla, ¿no? No sé si se dice aquí regla o menstruación, no sé cómo se dice aquí en Colombia. ¿Bien? Creo que, creo que os he contestado, a ver si hay alguno. Si veis que no me he contestado, el de los patacones. Yo en los patacones aquí es que cada uno somos todos iguales, ¿de acuerdo? Aquí somos todos iguales. Aquí no hay más patacones ni menos patacones, ¿no? Aquí todo el mundo
De hecho, vamos a ver el estudio que os invito a que veáis la charla que hice el otro día sobre el tema del ciclismo recreativo de base y de élite, ¿no? Y realmente el fallo está en que en los deportes recreativos y en el deporte de base no se aplica el conocimiento del deporte de élite, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos problemas, ¿no? Vuelvo otra vez, profesor recreativo, es que me encanta ese tema, ¿no? Porque he trabajado mucho con base y con recreativo, ¿no? El profesional lo tiene ya claro que tiene que usar datos, tiene que usar esto, tiene que usar, o sea, lo tiene ya muy claro, no clarísimo, ¿no? Pero en cambio, el deportista de base, si emplease esos avances tecnológicos, los emplease, en vez de haber Egan Bernal y Nairo Quintana, pues habría Egan, Nairo, Felipe, Cristian, tal, cual, no sé qué, y tendríamos 10, 15, 20 ciclistas en la cúspide del ciclismo internacional, mientras que ahora solo tenemos a 2. Y encima vamos discutiendo que quién es mejor que otro, ¿no? Ojo, que lo que estamos diciendo es muy importante. Aplicar la tecnología y aplicar, lo que se les hace a los deportistas de rendimiento, aplicar en su medida, no lógicamente, no lo vas a quemar. O sea, eso no quiere decir quemar a los niños, sino la aplicación de los datos, ¿no? Para hacerles entrenar. Primero les va a hacer dos cosas. Primero, van a querer parecerse a los profesionales. Por lo tanto, los niños quieren hacerse pruebas, ¿no? Los niños quieren tener esa sensación de echarle tal, ¿no? Pero luego, con esa prueba, se les va a programar los entrenamientos, ¿no? Y entonces ese niño, en vez de intentar seguir al otro niño, lo que va a hacer es entrenar a su nivel, ¿no? Y como mucho vamos a juntar a chicos de diferentes niveles, ¿vale? Pero juntos más o menos los del mismo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el factor niño, y un poco también en línea con lo que decía Carlos Orozco, del tema de las mujeres, en el niño, sobre todo en esas edades, hay factor de crecimiento que no está desarrollado. Hay gente con el crecimiento desarrollado y hay gente que no está con el factor de crecimiento desarrollado. Por lo tanto, tenemos que separarlos por completo, ¿no? Lo que estoy diciendo yo es que aplicar esa tecnología y saber en qué punto están y saber cuál es su V2 max, ¿no? Y cuál va a ser su potencial, dependiendo de la edad, nos puede hacer de que ese niño que está... Vamos a ver, yo el otro día vi también una imagen en internet que vamos a ver que es bonito, no, precioso, ver a un niño pelear subiendo con su padre, ahí subiendo la cuesta y tal. Pero ese niño está sobreentrenando. Ese niño, si sigue así, se va a perder y ese niño no va a llegar a ser profesionales. Y es una pena que en Colombia, que hay una afición enorme, enorme. O sea, vamos a ver, os digo, vamos a ver que vengo de España y es que esto es impresionante. O sea, ver a la cantidad de gente que hasta ahora en ¿cómo se llama? En Acapulco ya no dejan entrar a los ciclistas, que lo sepáis, ¿eh? Entonces, quiero decir que con la gran afición que tenemos aquí en Colombia y con la cantidad de niños que tenemos, el ver a un niño ahí que está sufriendo, o sea, por ganar a su padre, está sufriendo, ¿no? Eso no es beneficioso para el niño. Y ya no es que no sea beneficioso, es que está sufriendo durante mucho tiempo. No sobre tiempo, ¿no? Sino sobre demasiado tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, un día que salí a rodar por la zona de Café Madrid y tal, y también vi a un niño que iba con su padre con la moto, ¿no? Y el niño se picaba hasta con las hormigas que pasaban por la carretera. O sea, le pasaba a uno, se iba por él, por él, ¿no? Y si no, después se ponía detrás de la moto y se ponía detrás de la moto, ¿no? A ver, amigos, que es que esto es mucho más serio, ¿no? Que si nosotros aplicamos la tecnología a los élites, vamos a tener a los niños, vamos a tener muchísimo más deportista profesional, ¿no? Eso es realmente lo interesante. Entonces, ya por un lado, esto. Por el otro lado, también tenemos que aplicar esa tecnología al deportista recreativo, porque el deportista recreativo no tiene control. Y entonces nos pensamos que estamos haciendo bien para nuestra salud cuando realmente lo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo es perjudicarnos nuestra salud. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque hay problemas, no os voy a repetir todos los problemas que hay, lo podéis ver en la otra charla, ¿no? Todos los problemas que hay acarreados, ¿no? Desde de hipertrofia a si tenemos alguna enfermedad oculta y tal. Por lo tanto, hay que estar, digamos, atento a ese tipo de historias, ¿no? Bien, entonces, lo que estamos comentando, ¿no? No nos podemos comparar unos con otros más que con el parámetro de vatio-kilo. No hay otro sistema de comparación. Y luego, después del vatio-kilo, será
¿Cuántos días eres capaz de aguantar esos vatios kilo durante 20 días, durante 21 días que dura una carrera por etapas? O si esos vatios kilo, digamos, los vas a usar para la velocidad. Cuando estamos hablando de parámetros de comparación de velocidad, nos vamos a ir, digamos, a parámetros comparativos de otro tipo, ¿no? Nos vamos a ir a por digamos, pruebas anaeróbicas, ¿no? Una prueba que puede ser inespecífica para lo que el otro día también lo hablaba, ¿no? El profesor cubano, que me pareció interesantísima esa charla, pues con él estuvimos viendo las pruebas inespecíficas que, por ejemplo, pueden volverse específicas para un corredor de velocidad. No, vosotros no os preocupéis, ¿no? O sea, si yo tengo un chaval, ¿no? Yo tengo un ciclista. Y vamos a ver, y eso en las escuelas se debería de hacer, ¿no? Se debería de aplicar esto, ¿no? Yo tengo un ciclista y yo lo analizo, ¿no? Y vamos a ver, el entrenamiento de base, entrenamiento aeróbico para mejorar su V2 Max, tiene que realizarse en esa edad, sí o sí, ¿no? Y luego analizaremos si es mejor velocista o su genética es mejor para velocista o si su genética es mejor para un corredor de fondo, ¿no? Porque el ciclismo tenemos muchos tipos. Él lo ha dicho, ¿no? Estábamos hablando de diferentes tipos de deporte. Si es bueno para el mountain bike, si es bueno para la pista, si es bueno para la ruta, ¿no? Si es bueno para el BMX. Y dentro después de la bicicleta de montaña hay diferentes, está el bike trial, está el bike marathon, o sea, tenemos muchísimas especialidades dentro del ciclismo como para, digamos, entonces esa es la labor orientación, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué sucede? Que nosotros a los niños los comparamos, ¿no? Y comparamos a Joselito con Pepito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, mira, es que Pepito, mira qué bien sube las montañas, y entonces a nuestro hijo, a Joselito, el pobre, le decimos, es que tú tienes que sufrir más. No, hijos, no hay que sufrir más, hay que entrenar mejor para poder subir como la otra persona. Hay que ver por qué no subes como la otra persona, ¿no? Igual puede ser que su factor de crecimiento esté más desarrollado que el otro, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos es tiempo. Pero claro, si nosotros le forzamos, lo que estamos haciendo es echar un ciclista a la basura. O sea, un posible campeón, echarlo a la basura, ¿no? Bien. Igual me he enrollado mucho con el tema de comparación y tal, y no viene una cosa mucho con la otra, pero es así, ¿no? Nosotros normalmente queremos que nuestros hijos sean los mejores y bueno, yo he sido fruto de eso también, ¿no? Mi padre siempre ha querido que fuese el mejor, gracias a él estoy donde estoy y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente muchas veces los padres no hacemos las cosas lo mejor. Lo hacemos por el bien del niño, pero muchas veces no lo hacemos bien, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que esa tecnificación se meta dentro de ahí, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en el tema del que estamos hablando, ¿no? Para no caer en las comparativas. Un ciclista puede ser mejor que otro, pero a lo mejor mejor que otro en ese aspecto. Pero también necesitamos rodadores, también necesitamos pistas. ¿Quién dice que a lo mejor igual ahora hacemos un trabajo de investigación aquí en Colombia y sacamos de que hay una genética digamos, una genética especial que nos hace que los ciclistas sean velocistas, ¿no? ¿Quién sabe, no? Hasta hace unos años, en Jamaica, hasta que nos salió el gran velocista, no se sabían que eran velocistas. Y de repente empezaron a salir velocistas, porque tienen una cualidad genética que no se había descubierto con anterioridad, ¿ok? Bien, chicos, ¿tenéis alguna preguntita o algo? Yo creo que hoy, perdón, ya había sido un poco conectar con vosotros, retomar. Ayer hicimos esa pedazo de clase, que bien me lo pasé en esa clase. No sé si tenéis por ahí alguna preguntita, estoy mirando a ver si tal, o es que se han quedado enganchados o tal, pero bueno. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, ¿no? O sobre algún otro tema, me lo podéis comentar, ¿no? No sé si hay por ahí alguna pregunta más sobre las cargas de las mujeres. Carlos Orozco, me imagino que te ha quedado claro lo que estábamos comentando. Si no me dices y hablamos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Lógicamente, las cargas son individualizadas en cada persona. Ya no en hombre y en mujer, sino en cada individuo. Cada persona que entrena tiene que tener sus cargas individualizadas, independientemente que sea hombre, mujer, mayor, viejo, joven, atlético, no atlético, gordo, delgado. Cada uno tiene sus cargas, ¿no? Cada uno tiene sus cargas. Y eso está demostrado en la fisiología, que es la ciencia, digamos, de la aplicación de los estímulos al deporte, lo tenemos bien claro, ¿no?
para qué se dedica, ¿no? Y para qué sirve cada estímulo y para qué tal, ¿no? Y nosotros los entrenadores somos los que tenemos que poner en marcha ese tema, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es lo que a mí claro, cuando dices tú... mira, yo siempre me ha llamado mucho la atención y ahora ya distendidos, ¿no? Relajados, ¿no? Yo era de la época de Fabio Parra, ¿no? O sea, mi Fabio Parra era un ciclista increíble, ¿no? Para mí era un ídolo, ¿no? Cómo subía ese hombre, ¿no? O sea, como con un 42, porque entonces no teníamos esos platos que tenemos ahora, ¿no? De 32 dientes, ni esos piñones tan grandes, ¿no? De 42, sino que corríamos como mucho con un 28 detrás, ¿no? Bueno, un 28, con un 25, ¿no? Porque fijaros, yo dejé de correr en el 91, 92, yo corría con 42 y de atrás tenía un 23 y en los días de montaña poníamos un 25. O sea, que daos en cuenta cómo ha cambiado el deporte, ¿no? Cómo subíamos de lado a lado y ahora se sube muchísimo más esto, ¿no? Que estamos hablando del tema, claro, y tal. Entonces, se me ha ido, he visto la pregunta esta y se me ha ido un poco ahí. Estamos hablando, sí, exactamente, la individualización, Carlos. Sí, no un perfil de potencia. Un perfil de potencia estamos hablando de cuando estamos hablando de que una persona entrena con vatios, ¿no? Pero el mismo perfil de potencia, existe un perfil de frecuencia cardíaca, ¿no? Lo que hablamos el otro día que pusimos las imágenes esas de los coloritos, ¿no? De los colores amarillo, verde, azul, tal. Cada persona tiene un perfil y cada persona tiene unas zonas de entrenamiento determinadas, ¿no? Vimos que las zonas de Polar y las zonas de Garmin, estoy cansado ya de repetir, ni el 220 por menos la edad, no es aplicable a todo el mundo. Cada uno tiene sus zonas y cada uno tiene sus zonas de trabajo y dónde tiene que trabajar cada uno. Por lo tanto, tiene que ser individuales, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de hacerlo? Lógicamente, con una prueba de esfuerzo de V2 Max, ¿no? Lógicamente. Luego tenemos también los test de umbrales de lactato. También es otra manera de poder verlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, pero ya después, todo lo que son los test después ya no son tan válidos ni tan buenos, ¿no? Entonces, cada persona tiene su perfil. El otro día lo estuvimos viendo, para que ahora no puedo girar la pantalla. Cada persona tiene su perfil. El perfil, por ejemplo, del delgado recreativo, el perfil del profesional, el perfil de lo que es el ciclista gordito, ¿no? Cada uno tiene un perfil y más o menos se pueden acoplar los perfiles. Pero lo que está claro es de que la zona de cada uno es individual y es lo que se trata de hacer en una prueba, ¿no? Me está preguntando alguien, Pacho, que cuándo crees que se podrán volver a hacer los test. Pues los test yo pienso que dentro de 2 semanas, bueno, yo en una semana, 2 semanas, yo ya he hecho alguno de lactato, estaba haciendo ya. Entonces, me imagino que el análisis de gases, si todo va sucediendo como va sucediendo, en un par de semanas lo podemos tener ya, en 1 o 2 semanas podemos estar... Estoy esperando a ver un nebulizador que hay para desinfectar. Y si hacen las pruebas y funciona, igual hasta podemos hacerlo funcionar. ¿Vale, Pacho? A ver, ¿qué me está diciendo? Para saber que son buenos para individualizar. Sí, lógicamente. Tú sabes que cuando haces si me estás hablando, Carlos, de un análisis de potencia tipo Golden Cheetah o, bueno, de Twin Peaks ahí vamos a ver los tiempos, digamos, que estamos entrenando en cada zona. Lógicamente, empleemos potencia, empleemos vatios, empleemos minutos por kilómetro en el caso del atletismo o empleemos la pulsación, siempre tenemos que... Y otra cosa que, claro, también, que aunque trabajemos con vatios, siempre tenemos que estar atentos al tema de las pulsaciones, ¿de acuerdo? Porque nos puede dar, los vatios van por un lado y las pulsaciones pueden ir por otro y nos podemos encontrar con sistemas también de sobreentrenamiento, ¿no? Bien. Pacho, te he respondido también lo que te he dicho. Yo pienso que en un par de semanas podemos estar ahí haciéndolo, ¿no? Y bueno, he dicho que por ahí está Miguel Ángel Gracia, por ahí conectado, que acabo de ver un me gusta ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por España? ¿Qué tal? ¿Ya se os ha pasado el miedo? ¿Ya la gente...? Más que todo, quisiera pues que comentases, Miguel Ángel, si puedes, si no te importa, que es todo un poco de psicosis, que una vez que se pierda el miedo, ahí ya no se muere nadie, ¿no? Por COVID, tengo entendido yo, ¿no? Ya hemos pasado de morirse todos por COVID a no morirse nadie por COVID, ¿no?
Lo de hoy, desde luego, lo de hoy que he visto en las noticias de que se han puesto ¿cómo se llaman? Los de Acapulco, en la puerta de Acapulco, en la entrada de Acapulco, no dejando entrar a los ciclistas, me ha parecido, en realidad, un poco fuera de tono, ¿no? Es lo que está consiguiendo esta pandemia, es precisamente eso, ¿no? Que los seres humanos nos odiemos entre nosotros, ¿no? O sea, que veamos una persona sin mascarilla y parece que la miramos ahí como diciendo, fíjate, esta persona, tal. No sé, chicos, yo os invitaría a que reflexionaseis un poquito también, y eso que no quiero hablar del tema, a que reflexionaseis del tema un poquito, que miraseis más información de la que ponen en Radio Caracol, que miraseis más información, miraseis por internet, información independiente, no que dependan de los medios comunes, ¿no? Y que veamos un poco por dónde va la pandemia, ¿no? Yo es un tema que no quería entrar mucho en detalle. Esta mañana, de hecho, en un grupo que estoy, no he tenido otro motivo más que meterme ahí y no me quiero meter precisamente por eso, ¿no? Porque yo respeto todas las opiniones y hay gente que tiene miedo y hay que respetar porque el miedo nos lo han metido en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener. Bueno, menos mal que nos llega ahí Juan Felipe que nos hace una pregunta y me quita del tema, ¿no? Llegaste tarde, pero como para hacer que evitar el desgaste de la rodilla, tengo la sensación de... Pero primero que hay que ver es, Juan Felipe, ¿qué tienes en la rodilla, no? ¿Qué tipo de desgaste? Es un desgaste... A ver, ¿qué te produce el desgaste, no? ¿Te produce una mala alineación o te produce alguna enfermedad que tengas degenerativa o tal? O sea, hay que hacer un análisis de por qué. Lo que sí que está claro es que los sobreentrenamientos, ¿os acordáis de que cuando nosotros entrenamos demasiado tiempo por encima del umbral, no, de encima de la zona, digamos, láctica, nosotros acumulamos ácido láctico, ¿no? Entonces, el ácido láctico destruye, ¿no? Y va un poco en línea también lo que decía el profesor cubano, que ellos medían la urea en sangre para ver si realmente estaban recuperados o no, ¿no? Eso es una indica que tenemos que ver si se podría hacer aquí, ¿no? Entonces, si tú creas catabolismo en el cuerpo, si tu cuerpo está catabólico, si tu cuerpo está intentando regenerar los daños que has hecho anteriormente y estás destruyendo músculo para poder regenerar, es muy fácil que el desgaste de la rodilla se multiplique. ¿Por qué? Porque tú no estás enviando los suficientes obreros, por decirlo de alguna manera. Los suficientes obreros son la sangre que está regenerando y que estás enviando ahí. No estás enviando los suficientes obreros ahí a curar eso porque estás curando otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, habría que ver, Juan Felipe, qué tipo de desgaste es. Pero, lógicamente, el desgaste unido a sobreentrenar siempre te va a ir en negativo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hay deportistas que muchas veces tienen muchos calambres, ¿no? Y muchas veces, no, es que por el sudor, por el tal, ¿no? Y realmente lo que es un sobreentrenamiento, ¿no? El sobreentrenamiento crea el músculo débil. ¿Por qué? Porque tenemos que usar el mismo músculo lo usamos para recuperar. Entonces, dentro del músculo suceden, digamos, reacciones químicas para recuperarnos. Entonces, esa reacción química hace que el músculo se deteriore. Por tanto, hay que evitar esa situación catabólica, hay que evitarla. Y es la situación que intentan los culturistas, los que están haciendo pesas, la situación que intentan evitar, que el músculo catabolice, ¿no? Bien, ¿me hago entender? A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Este fin de semana salí por segunda vez, sentía que el pulso estuvo por las nubes, pero las piernas iba bien, sudando más de lo acostumbrado. ¿Llevabas mascarilla? Lo primero, Carlos, mi pregunta. La mascarilla puede hacer que nos suba el pulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos, digamos, haciendo revocar y la calidad del aire hace que tengamos menos cantidad de oxígeno y que como el cuerpo quiere oxígeno, el corazón taquicardiza y quiere, digamos, más. Es el motivo por el cual podemos ir un poquito más arriba de pulso de lo normal, ¿de acuerdo? Otra cosa es de que, dependiendo del entrenamiento que hayamos hecho durante la pandemia, hayamos destinado más tiempo a entrenar, como es lógico, más anaeróbico que aeróbico. Por lo tanto, nos falle el sistema aeróbico. Por lo tanto, también es normal que suba el pulso porque necesitamos más sangre, digamos, necesitamos más oxígeno en el músculo, porque no estamos entrenados. Entonces, eso en pocos días se tiene que revertir, ¿no? ¿Bien? Eso no me han acostumbrado. Bueno, a ver, que eso es debido a que... creo que te he contestado, ¿no, Carlos? Lo que estoy diciendo. Eso no me aguante.
Pero lógicamente, normalmente será porque al estar entrenando encerrado y hemos hecho tanto trabajo, lógicamente no estamos todavía acostumbrados a... Yo también en los 2 días que he salido, yo llevo 2 días desde que levantaron el aislamiento para hacer deporte ya un poquito más lejos. He salido solo 2 días con la bicicleta y la verdad que la sensación, mientras vaya despacio, voy bien, pero en el momento que quiero darle un poquito de gas, que quiero acelerar un poquito, me siento incómodo, ¿no? O sea, y más con la mascarilla, ¿no? Más con la mascarilla es criminal, ¿no? O sea, yo ya hubo un momento que me saqué un poco la nariz por encima de la mascarilla porque es que no podía, o sea, y eso que iba en Z2, ¿eh? O sea, no puedes, ¿no? La verdad que es una cosa que no vamos a entrar dentro del tema de... que no voy a entrar. Aquí dice que si Alan es recomendable estirar antes y después, hay muchas opiniones al respecto. Bueno, pues vamos a ver. Además eso lo estuvimos hablando ayer en la clase, lo estuve diciendo, ¿no? Ese mantilla 9. Mira, hay, por decir, 2 tipos de estiramientos, ¿no? Bueno, o está mal dicho, ¿no? Pero hay 2 tipos de estiramientos. Los que hacemos, para que me entiendas, los que hacemos después de ir en bicicleta, ¿vale? O antes de ir en bicicleta, y los que hacemos en sesiones aisladas, ¿no? Digamos que el estiramiento, lo que es el stretching, ¿no? El fundamento del stretching es elongar el músculo y hacerlo más elástico, ¿vale? Eso, cuando nosotros hemos acabado de hacer una salida en bicicleta, eso no es bueno, ¿no? Porque el músculo, al estar muy caliente, podemos estirar demasiado y podemos romper fibras, ¿de acuerdo? Entonces, el estiramiento de después y de antes de los entrenamientos es un estiramiento de calentamiento poco profundo, poco tiempo, ¿de acuerdo? No podemos estar más de 10 segundos, así. Y un poquito cuando acabamos el entrenamiento es para eliminar esas sustancias de desecho que hemos generado en el entrenamiento, ¿bien? Y otra cosa es el estiramiento como tal. Entonces, claro, la gente confunde una sesión de estiramiento con estirar después o antes de una bicicleta, ¿no? No sé si me hace ese mantilla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Una cosa es estirar, que tienes que meter una sesión de estiramientos por lo menos a la semana para elongar el músculo, que te pegues 30 segundos estirando ahí la pierna, notando cómo se estira, cómo tal, que eso hay que hacerlo con el músculo frío. Eso tienes que ir calentando el músculo poquito a poco, ¿no? No puedes hacerlo después de una sesión de entrenamiento. Porque el músculo, hemos dicho, tú imagínate que tienes el músculo lleno de ácido láctico, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Y encima tú coges y lo estiras más para que penetre más el ácido láctico dentro de tus fibras, ¿no? Vas a hacerte más daño del que te está haciendo. Por lo tanto, estiramientos antes y después de la bicicleta, suaves, 10 segundos, 15 segundos, ¿vale? Muy suaves, sin profundizar, sin estirar demasiado. Luego ya, después de hacer bicicleta, lo mismo, estirar sin elongar, ¿vale? Sin elongar el músculo, o sea, sin hacernos daño, ¿vale? Tú puedes hacer un estiramiento ahí, y como tienes el músculo fresco, lo puedes hacer ahí y sin problemas. Cuando lo tienes caliente, puedes estirar y puedes romper ese músculo, ¿no? Romper o en vez de eliminar sustancias, lo que vamos a hacer es esto. Se me está cortando aquí en Instagram. Voy a parar y voy a volver otra vez, ¿eh? Volvemos a reconectar. Ese mantilla, ¿te he contestado bien? Si no, me dices ahora que voy a controlar. Bueno, vamos a ver, vuestros amigos aquí de Facebook, ¿cómo estáis? Vamos a ver. Siguiendo. Estamos hablando... Pues el tema este del stretching es un tema que muchas veces es el tema de la concepción, ¿no? Que la gente no tiene la concepción de estiramientos, ¿no? Estiramientos como tal, ¿qué son estiramientos, ¿no? Como por ejemplo salir en bicicleta, ¿no? Salir en bicicleta se puede salir de muchas maneras, ¿no? O entrenar. Hay mucha gente que es que no sabe entrenar. Es que el problema es ese, ¿no? Es que no sabemos entrenar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Intentar concienciar a la gente de un entrenamiento responsable, ¿no? Saludos otra vez para la gente de Instagram. Me imagino que ahora os iréis volviendo a conectar. No. Bien, te he contestado bien a eso. ¿Le has entendido lo que te he querido comentar con el tema de los estiramientos? ¿Cómo hacer los estiramientos? Realmente siempre hay que meter una sesión, por lo menos a la semana, aparte. Te levantas y empiezas a estirar, ¿no? Y otra cosa es estirar después del entrenamiento, ¿vale? El estiramiento después del entrenamiento nunca puede ser profundo, nunca.
porque no vamos a romper el músculo, ¿ok? ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué me decís por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis de lo de Acapulco? Aquí nos dice Juan Diego, a ver, en cuanto a volumen de intensidad, ¿cómo se podría entrenar para hacer una buena transición del medio de la ruta? ¡Guau! Bueno, hay que ver del MTB a la ruta, las cualidades son las cualidades, ¿vale? De hecho, la gente de ruta entrena, o sea, la gente de MTB entrena ruta, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que los estímulos de entrenamiento son los mismos, pero los realizamos, digamos, en diferente bicicleta, ¿no? En diferente espacio. Y los músculos implicados y los músculos, digamos, de equilibrio, los músculos, digamos, que tenemos también son otros. Por lo tanto, tenemos que trabajar a nivel muscular, tenemos que trabajar en otro nivel, ¿no? Por lo tanto, la buena transición de un lugar a otro sería hacerla poco a poco. Claro, si te quitas una bicicleta y te coges otra, la transición la vas a hacer igual, siempre bien, ¿no? Y los estímulos siempre van a ser los mismos, ¿no? Porque tú te haces una prueba de esfuerzo en bicicleta de montaña o te la haces en bicicleta de carretera y los valores van a ser los mismos, ¿no? Y los estímulos del entrenamiento van a ser los mismos, ¿no? Siempre vamos a tener los mismos estímulos de entrenamiento. Pero eso sucede igual cuando hacemos un entrenamiento de atletismo y vamos a correr una maratón, ¿no? O vamos a correr una media maratón, ¿no? Entonces, el volumen de intensidad, el mismo. Lo que pasa es que, claro, los entrenamientos específicos a la hora de hacer, digamos, ciclismo de montaña van a ser diferentes que los de ciclismo de ruta. Al hacer trabajos, digamos, de los músculos, digamos, que ayudan digamos, a todo lo que es el core, tal, para poder hacer una mejor bicicleta de montaña, vamos a tener lo que hacer, digamos, específico, que no es lo mismo que los que hacemos de ruta, que son menos específicos, ¿no? Entonces, la transición no vas a tener ningún problema, ¿no? Lo que hay que mirar es después qué ejercicios, ¿no? Porque, por ejemplo, en montaña lo que muchas veces hacemos es subir una montaña, digamos, en Z4, por poner un ejemplo, y luego hacer la bajada a tope, ¿no? Porque para simular, digamos, entrenamientos técnicos y tácticos, ¿no? Es ahí donde hay diferencias, ¿no? A la hora de hacerlo, Juan Diego. ¿Bien? ¿Listo? A ver, vamos a ver si hay alguna preguntita más por aquí, así. ¿Qué más me comentáis? A ver. ¿Alguien os habéis encontrado con el parche ese arriba Es que es una noticia muy curiosa esa noticia, la de... A ver, vamos a ver, aquí nos pregunta Juan Felipe. ¿Qué diferencia hay entre el dolor de rodilla? Empecé por primera vez la del ejercicio, empecé siempre después de hacer el entrenamiento. A ver, hola Alan, ¿qué diferencia hay entre el dolor de rodilla empiece por primera vez durante el ejercicio a que empieces siempre después de haber finalizado el ejercicio? Vale. Si empieza, digamos, ya te digo que vamos a ver, los dolores de rodilla hay que analizarlos, cada uno en particular, ¿no? Y normalmente, pues yo recomendaría más que fueseis a un traumatólogo, a un ortopedista, ¿no? Que va a tener mucho más idea que yo, ¿no? Eso primero, ¿no? Lo que voy a decir yo es una generalidad, ¿no? Frente a lo que yo veo, ¿no? Pero normalmente cuando un dolor de rodilla cuando empiezas a hacer ejercicio, significa que existe un roce o que existe algo ahí que está mal, ¿no? Que está mal parido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer ejercicios y tienes un roce, enseguida te va a hacer daño, o tienes alguna mala alineación, que muchas veces también estamos hablando de una mala alineación, ¿no? Estamos, por ejemplo, tener en cuenta que la bicicleta, lo bueno que tenemos de los pedales automáticos también se convierte en malo, ¿no? Una mala posición de 1 milímetro hacia un lado o hacia otro puede hacer que nuestra rodilla, digamos, cerchee y que haga un sobreesfuerzo, ¿no? Cuando nos duele después, suele ser porque hay una sobrecarga, ¿no? Fijaros, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es más curioso el ejercicio de después, ¿no? El ejercicio cuando nos duele después, sí que hay que tener cuidado, ¿no? Fijaros, vamos a dibujar aquí, a ver si podemos dibujarlo así y que se vea más o menos bien. Vamos a dibujar aquí lo que sería el hueso, ¿no? Con la rodilla, ¿no? Y la pierna, ¿no? Vamos a dibujar aquí la pierna, ¿no? Esto sería el hueso, ¿no? Digamos, estamos hablando de la tibia peroné y el fémur, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y tenemos por otro lado, voy a buscar a ver si encuentro un rotulador azul, que se va a ver mucho mejor, y tenemos por ahí los músculos que se implican, digamos, en cada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, tenemos los músculos del cuádriceps, ¿no? Lo que son los vastos externos y internos, y por abajo tenemos los músculos isquiotibiales junto con el glúteo, ¿no?
Y luego aquí pues tenemos los músculos del gemelo, ¿vale? Y los músculos de los tibiales, ¿bien? Tenemos una cantidad de músculos que cada uno nos hacen fuerza hacia un lado o a otro, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que el cuádriceps, ¿no? Lógicamente hace tirón hacia allí, el femoral hacia aquí, el gemelo hacia aquí, la tibia hacia ahí, ¿no? Tenemos ahí una serie de fuerzas, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que donde nos vienen los dolores muchas veces también puede ser de una falta de equilibrio de fuerzas, ¿no? Ahora nos encontramos, ¿no? Que músculos de aquí, los músculos del cuádriceps, nos tiran hacia arriba la rótula, ¿de acuerdo? Nos tiran hacia arriba la rótula. Y los músculos del femoral nos la tiran hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, cuando están en equilibrio y estas dos fuerzas son iguales, la rodilla se mantiene en el centro. Pero cuando nosotros cogemos y tenemos más fuerza del isquiotibial que del cuádriceps, nos va a crear una compresión, ¿no? Digamos, nos va a tirar hacia atrás la rodilla y nos va a doler lo más seguro las partes de atrás de la rodilla, ¿no? Y cuando nos tira mucho el cuádriceps, lo que nos va a hacer es rozar esa pared del cartílago, digamos, si nosotros tenemos el cartílago aquí, ¿no? Nos va a empezar a rozar, nos va a empezar a rozar y nos va a hacer daño. Por lo tanto, cualquier desequilibrio de fuerzas que tengamos en cualquiera de los músculos nos va a hacer que la rodilla nos funcione mal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los músculos delante, si empiezan a tirar, nos van a hacer que digamos, la rótula, digamos, todo lo que es, digamos, la parte frontal del cartílago y todo nos lleve hacia atrás y nos duela, ¿no? Por lo tanto, cuando nos hace daño siempre, puede ser también que exista una descompensación, ¿vale? Aunque ya te digo, a ver quién era, que no me acuerdo de la pregunta, ¿dónde estamos? Juan Felipe, que puede ser que un dolor de rodilla es puñetero y que hay que saber de dónde es, ¿no? Hay que mirarlo de muchos aspectos. Por lo tanto, muchas veces también la misma posición de la bicicleta o hacer ejercicios fuera de la bicicleta que te curen, digamos, esa deficiencia o ese cambio de, digamos, de ese desequilibrio muscular que tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver, aquí le estaba diciendo, ¿se podrán hacer trabajos específicos sobre bici enfocados a la ruta? Me pregunto por el en este momento y solo quiero entrenar en la bici. Pues lo he dicho antes, claro que se pueden hacer. Los estímulos son los mismos. Los estímulos son los mismos, lo que pasa es que tendrás que llevar un desarrollo adecuado. Lógicamente, si vas a hacer 4 horas de trabajo de Z2, pues tendrás que llevar el desarrollo adecuado para que todo el rato vayas en Z2 y que no tengas que ir mitad del camino en Z4 porque no puedas ir en Z2, ¿de acuerdo? Yo pienso que tal, ¿no? O sea, que Juan Diego es la manera, ¿no? Después también aquí nos dice John Freddy, cuando se está subiendo y de repente te está dando un calambre, ¿tú qué crees? Vamos a ver, la pregunta es fácil. Cuando hay un calambre en el cuerpo, o sea, en cualquier parte muscular, cuando existe un calambre, ¿qué te crees tú que significa? ¿No? Cuando hay un calambre muscular, significa porque el músculo está mal, está incómodo, algo, ¿no? Es como cuando, iba a decir una barbaridad, ¿no? Pero cuando te pegan un pellizco en el culo, ¿no? Te pegan un pellizco así retorcido y tú gritas, ¿no? Pues esa es la manera de gritar que tiene el músculo, ¿no? Cuando tiene un calambre es porque está dañado, porque algo le pasa que no funciona bien, ¿no? Por lo tanto, estirar y esto no le va a ir bien, precisamente por eso, porque estirar, cuando el músculo está caliente y encima tiene una lesión, lo que puedes hacer es multiplicar esa lesión por 3 o por 4, ¿no? Una pequeña rotura de fibras, ¿no? De 1 centímetro, en la cual, tú imagínate, ahora por ejemplo yo tengo el músculo aquí, yo tengo el bíceps, ¿no? Tenemos el bíceps y tenemos el bíceps y tenemos una rotura de fibras aquí de 1 centímetro, ¿no? Y lo que hacemos es decir, bueno, como me ha pegado un calambre, porque tengo una rotura de fibras, lo que voy a hacer es estirarlo. Por tanto, al estirarlo, yo lo que hago es, digamos, el músculo desplegarlo, ¿no? Por tanto, ese centímetro de lesión que llevo, lo puedo hacer multiplicar por 2 o por 3 fácilmente. ¿Bien? Porque encima al estar el músculo caliente y encima probablemente ser deficiencia de iones o deficiencia de sales o sobreentrenamiento o, digamos, o sobrecarga de ácido láctico, tú imagínate que tienes un músculo totalmente débil. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pagar. O sea, vamos a ver, el músculo te está diciendo, el músculo no puede chillar, ¿no? No te puede decir, ¡para! No te puede decir. Lo que te va a decir es, ¡ras! Te pega el tirón, ¿no? ¿Para qué? Para que pares, ¿no? Es como cuando tenemos un síncope vagal en la bicicleta, ¿no? Cuando hay gente que se cae, no se sabe por qué se cae, se desmaya, una lipotimia, ¿no? ¿Por qué se cae al suelo?
como defensa. Como defensa. ¿Por qué pierde una persona el conocimiento? Como defensa. El calambre es lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, no hay que parar. O sea, no hay que parar. Lo que hay que hacer es bajar el ritmo. Bajar el ritmo o parar de la bicicleta. Claro, si no te queda otro remedio, tendrás que volver, ¿no? Yo en Freddy, pero bueno. ¿Sí? ¿Me hago entender, chicos? De ahí. Entonces, ese es el gran problema, digamos, que podemos tener muchas veces, ¿no? Que pensamos que estirando podemos curar una lesión muscular, ¿no? Cuando es al contrario. Vosotros fijaros bien el ejemplo que hemos estado comentando, ¿no? Si nosotros tenemos el ejemplo, no el de la pierna mismo, ¿no? Si nosotros tenemos una rotura de fibras, ¿no? A nivel de isquiotibiales, ¿no? Nosotros podemos tener aquí una pequeña rotura, ¿no? Que se nos rompa aquí una pequeña rotura. Y nosotros lo que hacemos es estirarlo más. Lo que vamos a hacer al estirarlo es que esta rotura de 1 centímetro se convierta en una rotura de 2 centímetros. Y más, lo que decimos, si está en el músculo en un medio ácido, como puede ser el caso de si ha sido por sobreentrenamiento, ¿no? Porque estamos demasiado tiempo en Z4 y nos hemos pasado de la raya. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues sencillamente pues, que nos cargamos muchísimo más el músculo, ¿no? Bueno, si vas en competencia y normalmente tienes calambres es porque estás entrenando mal, ¿no? Y vamos a ver, en competencia todo vale, ¿no? O sea, en una competencia, hablar en competición es hablar de otro tipo de deporte, ¿no? O sea, no es lo mismo el deporte, pero si es entrenando, lógicamente significa que te has pasado de la raya 5 veces. Normalmente vienen las deficiencias que hay compitiendo, esos tirones que nos pegan normalmente cuando estamos compitiendo, suele ser problemas debidos a los dos, ¿no? Una falta de hidratación unido con un sobreesfuerzo, ¿no? Acordad lo que os dije yo, ¿no? El músculo es como un trozo de carne. Si nosotros estamos en una zona peligrosa, digamos, en una zona donde estamos haciendo una acumulación de ácido láctico, el trozo de carne se está llenando de ácido, por lo tanto se está corroyendo, la carne se está corroyendo, ¿no? Entonces, claro, que es muy fácil que tengamos roturas. Esas roturas es muy fácil que nos produzcan ese calambre, ¿no? ¿Para qué? Para proteger y para decirle a tu cuerpo, para, no sigas, porque me estás dañando el organismo, ¿no? El cuerpo es inteligente, el cuerpo humano es muy inteligente, ¿no? Y todas las cosas las hace por algo, ¿no? Sí, John Freddy. Bien. A ver, vamos a ver. Qué buena respuesta. Lo que pasa que en competición, pues lógicamente la competición, ¿no? Lo que pasa que por eso también hace falta saber que cuando planificamos una competición, hace falta planificarla, ¿no? Y saber los ritmos que podemos ir, cómo no podemos ir, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de un maratoniano, en el caso de una persona que va a correr un maratón, el calcular los ritmos y la frecuencia cardíaca que tenemos que ir, o más que todo el ritmo que tenemos que ir de promedio durante toda la carrera, es clave, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, a la gente de maratón, ¿no? que he preparado, siempre hemos estado mirando en eso, ¿no? Es decir, ¿qué tiempo quieres? Mira, yo te voy a decir los tiempos que puedes hacer, ¿no? Nosotros, a falta de 2 semanas, me reúno con el corredor y le digo, mira, tú puedes hacer este tiempo y este otro, ¿no? Aquí no arriesgas, ¿no? Te aseguro que lo vas a hacer, tranquilo, ¿no? Pero tienes que arriesgar, tienes que comer, tienes que tienes que hidratarte, tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, lo que digo yo, a la hora de hacer una competición, tienes que planificar también, ¿no? O sea, y muchas veces el levantar el pie, ¿vosotros por qué creéis que muchas veces Froome levanta el pie? ¿No? Froome levanta el pie, Froome no sale a por todos los ataques. ¿Por qué? Porque si está ahí en el límite de la acidosis muscular, si se vuelve ácido, le va a repercutir luego negativamente. Si tú ese músculo lo destrozas y tú estás más de 2 minutos con ese ácido láctico deshaciéndote el cuerpo, esa lesión ya no la recuperas en toda la carrera. Y es más, no la recuperarías en esa carrera ni en todo el tour. Porque, claro, al día siguiente vuelves a tener otra vez carga. Al día siguiente vuelves a tener otra vez carga. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de planificar, ¿no? Nos dice aquí Juan Diego, ¿no? Que qué trabajos son mejores para aumentar la capacidad pulmonar. Mira, la capacidad pulmonar no se aumenta como tal. Yo hice un estudio, me hicieron un estudio, hice en la Escuela de Fisioterapia de Zaragoza, hicimos un estudio y la única manera, digamos, de ampliar la capacidad pulmonar es por la parte diafragmática, ¿no? Por la parte de debajo de las costillas. Por lo tanto, lo que hacíamos era respiración diafragmática con peso, ¿no? Para, digamos, ensanchar la zona diafragmática. Por lo tanto, la capacidad pulmonar no se puede aumentar, ¿no? Partiendo de esa base, lo que tú me quieres decir es
cómo se aumenta, digamos, el aprovechamiento de ese oxígeno en el cuerpo, ¿no? Esa yo pienso que es la pregunta que me quieres hacer, ¿no? Entonces, lo que hay que mejorar es la transmisión de ese oxígeno que respiras, ¿vale? De lo que respiras dentro del pulmón y se va al corazón y del corazón a los músculos, lo que hay que mejorar es ese sistema, ¿no? Tú el oxígeno va a entrar, tú el pulmón lo tienes, digamos, de serie, ¿no? Tienes unos factores, tienes una estructura ósea que no te va a dejar crecer el pulmón más de lo normal. O sea, tú tienes unas costillas que no va a dejar que salga el pulmón por encima de las costillas, ¿no? Nunca, ¿no? Entonces, lo que hay que mejorar es la síntesis. Lo que hay que mejorar es el V2 max. Es cómo tú aprovechas el oxígeno que respiras para mandárselo al cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Primero, yendo a los ritmos que tienes que ir. Cuando tú llevas a los ritmos que tienes que ir, tú mejoras esa fosforilación oxidativa, ese aumento, digamos, del transporte de oxígeno, tú vascularizas más el músculo, ¿vale? Y mandas más aporte a cada parte del músculo. ¿Ok? ¿Sí, Juan Diego? Entonces, el trabajo de altura no deja de ser como una especie de dopaje legal, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? El trabajo en altura mejora y dura durante un tiempo, ¿no? Trabajas en altura, tú te recargas, digamos, los glóbulos rojos, ¿no? Y cuando tú bajas otra vez, pues hasta que tú pierdes esa adaptación de glóbulos rojos, tú tienes más glóbulos rojos de lo normal, ¿no? Ahora ya se ha descubierto, Juan Diego, que con la EPO ese sistema se puede hacer y encima se multiplica más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, estar en altura para prepararse el Tour no es una solución, ¿no? ¿Para preparar una carrera de un día? Sí, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando está en altura tarda unos días en crear esa adaptación, pero esa adaptación es por la composición del aire que se respira, ¿no? Lo que hay que hacer es aumentar ese transporte, esa síntesis de oxígeno, que eso es el V2 max, ¿no? El VO2 max, que decís vosotros, no el V2 max. Lo que quiere decir es la cantidad de oxígeno, de mililitros de oxígeno que aprovechas por minuto y por kilo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo de aprovechamiento, ¿no? De aprovechamiento, de decirle al cuerpo, yo meto oxígeno y yo voy repartiendo y que tú vayas utilizando, ¿ok? El V2 max se mejora con trabajos de baja intensidad, no se trabaja con trabajos de intensidad. Hay estudios, y eso me canso de repetirlo, hay estudios que se mejora el V2 max, pero son estudios. Estudios quiere decir que mejoran el V2 max durante un periodo de tiempo. Lo que mejora el V2 max es el trabajo continuado, el hacer un buen periodo de base de adaptación, ¿no? Ahí es donde mejoramos el consumo de oxígeno, ¿vale? Lo otro son, digamos, entrenamientos de perfeccionamiento a corto plazo para mejorar ese umbral y mejorar ese V2 max. Pero un entrenamiento continuado de alta intensidad en zonas de V2 max, como pueden ser las series de billar, que me imagino que te refieres, Juan Diego, a ese tipo de series, ¿no? No nos hacen un avance consistente. Nos hace un avance puntual, en un mes, en 15 días, ¿de acuerdo? Pero no son trabajos de intensidad. La intensidad hay que trabajarla en Z2. Z2 es la parte donde nosotros, digamos, adaptamos esa respiración a ese sistema cardiovascular. ¿Y qué mejoramos? En línea a lo que habéis preguntado antes, ¿no? ¿Qué mejoramos con ese entrenamiento? El pulmón no lo podemos mejorar porque está dentro de una caja, que es la caja torácica, ¿no? Pero el resto, las venas, se hacen más grandes, se hacen más flexibles también, ¿no? Las podemos hacer más flexibles. Aumenta la capilarización dentro del músculo porque, digamos, desarrollamos más capilares sanguíneos para que lleguen a más parte, ¿no? Y eso solo se realiza cuando realizamos trabajos en Z2 y Z2 a partir de la mitad hacia abajo, lo que sería la Z2 de Z7 de Kugan, ¿vale? De las 7 zonas de Kugan. ¿Ok? ¿Me entiendes, Juan Diego? Lo que quiero decir, que los trabajos en periodo específico, en ese periodo de competición que hemos dicho, ¿no? ¿Os acordáis que hemos dicho que en el periodo de competición que teníamos aquí, el periodo 2, que era el periodo de competición, ahí sí que vamos a meter series de V2 max para mejorar el consumo de oxígeno puntual. Pero la manera de conseguir mejorar el consumo de oxígeno puntual a la larga es trabajando trabajo aeróbico. Siempre, donde está el cuerpo, adapta. Fijaros, el alcohol. La persona que bebe alcohol, muy importante, el que bebe habitualmente se emborracha menos. O sea, necesita más alcohol para emborracharse, ¿no? Eso lo podéis ver vosotros cualquiera. Entonces, ¿qué sucede?
Pues que el cuerpo es lo mismo, ¿no? Contra más se acostumbre a usar el oxígeno, más desarrolla su sistema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre que bebe alcohol y bebe cada vez alcohol, el daño de ese litro de alcohol que se bebe es un daño de 1 litro, ¿no? Lo que pasa es que cada vez su cuerpo se acostumbra a sintetizar el alcohol, ¿no? Entonces tu cuerpo se tiene que acostumbrar a sintetizar el oxígeno, ¿no? ¿Y cómo se acostumbra? En la zona donde trabaja el oxígeno, ¿de acuerdo? Otra cosa es ese estudio, que lo que dice ese estudio es que trabajando esas series de Billat, esas series de V2 Max, que se trabaja, digamos, en la cresta, digamos, donde tenemos el consumo máximo, lo que hace es de manera puntual subir ese consumo de oxígeno, ¿bien? Pero eso no quiere decir que esa subida sea normal, ¿no? A ver cómo lo explicaría. Mira, vamos a ver. En el entrenamiento existen, ya os he dicho, ¿no? La fase de preparación, la fase de competición y la fase de transición, ¿no? Si nosotros en la fase de preparación lo que hacemos es aumentar ese V2 Max progresivamente, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, al principio de temporada podemos tener el V2 Max en torno al 85% y a final de temporada nuestro objetivo es llevar el V2 Max al 90-91% de nuestra capacidad máxima, ¿no? De nuestro VO2 Max. Entonces, eso se realiza la mayor parte, digamos, en la zona aeróbica. Y luego, conforme vamos acercándonos a la competición, vamos haciendo trabajos para que puntualmente suba más. Pero claro, va a subir muy poquito más. Porque el trabajo duro realmente lo estamos haciendo en el otro periodo. ¿Ok? Bueno, chicos, joder, llevo la garganta, llevo 1 hora y media hablando sin parar. Llevo la garganta con COVID en estos momentos. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna pregunta, yo voy a almorzar ya. Es la hora de almorzar, son las 13:23, la hora del almuerzo. Así que os invito también a que almorcéis. No sé si tenéis alguna preguntita por ahí. Si tenéis alguna pregunta, ahora si no es ahí, me la podéis mandar por correo o lo que sea y las miramos, ¿vale? Creo que no hay... El V2 Max, el VO2 Max, famoso. Joder, madre mía. El calambre de John Freddy me ha llamado mucho la atención. Me paro, estiro y vuelvo otra vez, ¿no? Súper gracioso, ¿no? Normalmente es como cuando te encuentras una maratón, ¿no? Gente en el kilómetro 25 o 30 que tiene unos calambres exagerados, ¿no? Y normalmente es por eso, ¿no? Porque llevamos 1 hora y media trabajando y esa hora y media el daño muscular ya es irreparable, ¿no? Has estado por encima de ritmo y ya es irreparable, ¿no? Es por eso porque... Y eso le sucede a mucha gente, porque mucha gente no le sucede nomás empezar la carrera, le sucede más o menos de la mitad para adelante, ¿no? Y eso es porque ya te has cargado todo el sistema muscular, te lo has cargado ya con eso, ¿no? Pues bueno, chicos, nos emplazamos hoy día festivo aquí en Colombia. Un saludo a todos. Me alegro de haber conectado con vosotros. Era un tema que habíamos hablado ahí con Juan Diego, estábamos ahí pues hablando. Y bueno, que ahí estamos, ¿no? Que no os comparéis con nadie, que cada uno sois individuales, que cada uno tenéis lo vuestro, cada uno sois buenos en lo vuestro, ¿eh? Y el que no sea bueno en la bicicleta, pues será bueno en su trabajo, ¿no? Una vez que no somos profesionales, que somos recreativos, y en eso también respondo a la pregunta del otro día que me decían que si una persona de 60 años que compite no es recreativo, no, ese sigue siendo recreativo, ¿no? Profesional es profesional, un élite es un profesional, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir, ¿no? Y entrenar para vivir, no vivir para entrenar, ¿no? Entonces, los entrenamientos y todas las carreras y todo esto tiene que ser como una parte en la cual nos mejora la salud, ¿no? Y no la parte que nos puede empeorarla. Entonces, bueno, yo os animo a que mañana no sé si me podré conectar, mañana es día de trabajo ya. Entonces, bueno, ya vamos diciendo y vamos poniendo. Sobre todo, entrenar juiciosos, amigos, que ya visteis que el entrenamiento mal realizado, y es un problema de cultura, ¿no? Es un problema, la verdad, bastante interesante de por qué culturalmente una cosa tan importante como esa no sale, ¿no? Y es realmente por eso, ¿no? Porque tampoco nos hemos encontrado nunca con el problema de que haya tanto ciclista ni tanto deportista recreativo como hay ahora, ¿no? El deporte ahora y sobre todo ahora después de la pandemia parece que todo el mundo ha salido a hacer deporte y por lo tanto esa falta de cultura que vamos a ver que no es culpable ni es culpa de nosotros, ¿no? Sino que en el mismo colegio
pues una asignatura como es la fisiología o es cómo funciona el cuerpo humano, qué fallos tiene el cuerpo humano, es lo mismo que la resucitación cardiopulmonar, ¿no? O sea, lo que es un poco el RCP, ¿no? Lo que llamamos en España. El que una persona sepa hacer una rehabilitación cardiopulmonar, el que sepa hacer las compresiones, el que sepa apartar, digamos, si tiene algo, no hace falta que meta una cánula de Vedel, sino que sepa abrir las vías aéreas, de saber colocar a una persona en posición de seguridad. Todo esto tenía que ser una parte, digamos, muy importante, ¿no? Bueno, John Freddy, muy gracioso, la verdad, el mal realizado toca calambres exactamente siempre. Cuando el cuerpo se queja es por algo, ¿no? Es como cuando el cuerpo, vamos a decir un ejemplo de lo que hemos hablado antes del alcohol, ¿no? Cuando tú te caes ya que no puedes beber más, ¿qué te pasa? Pues que el cuerpo hace cabrón y se cae, ¿no? Te caes desmayado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede aguantar más alcohol. El cuerpo es muy inteligente. Cuando no puede aguantar una cosa, se para, ¿no? O te avisa, te da avisos, ¿no? Entonces, vamos a ver, como cuando no puedes comer más y vomitas, ¿no? Vamos a ver, lo mismo, ¿no? O sea, antes de empacharte, el cuerpo expulsa todo porque no puede asimilar todo lo que estás metiendo, ¿no? Entonces, hay que hacer, muchas veces, si son de manera repetida, esos calambres, eso tal, hay que hacer un estudio realmente igual que el dolor de rodilla que estábamos hablando antes. Hay que ver por qué viene el dolor de rodilla y hay que analizarlo, ¿no? Y muchas veces hay que ponerse en manos de profesionales, pues de lo que decimos, ¿no? De ortopedistas, por ejemplo, tenemos a Jaime Villamizar, por ejemplo, tenemos a gente muy buena a nivel de osteomuscular que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Más que yo puedo hablar de la experiencia y los medios que tengo aquí para hacer una biomecánica son medios muy simples, ¿no? O sea, simple láser, simple tal. Pero bueno, que lo que quiero decir, que cuando algo duele es porque algo sucede. Así que, bueno, chavales, ya en Armenia, de 9, a ver, por aquí, en Armenia, sábado y domingo, joder, macho. Pues aquí no se va a poder subir a Acapulco. De la noticia de esta mañana, en serio, chicos, ahora ya quitando todo el tema este, que no quería hablar del tema, pero es que me cabrea mucho, cómo se puede al final odiar al ciclista, ¿no? Porque ya nos hacen ver como que estamos propagando el virus y tal, y bueno, yo llamaría un poquito a eso, ¿no? A que veamos más noticias de las que pongan en los canales tradicionales de la televisión, que veamos noticias de Internet, que veamos noticias de centros independientes y luego seamos capaces de analizar nosotros esa noticia. Igual conmigo, vosotros podéis ver lo que digo, si no os de eso, pues miráis en otro sitio y si no os cuadra, pues preguntáis a mí o a quien sea, oye, es que yo he leído que esto es por otro lado, ¿no? Entonces yo te daré mi visión, el otro te dará su visión y será la manera, digamos, de poder hacerlo, ¿no? De poder trabajar, digamos, con más información. La información nos va a hacer más libres, ¿no? No nos va a hacer más esclavos, ¿no? Entonces, vamos a ver, muchas veces esta sobre exceso de información negativa nos está creando, pues esto, ¿no? Que al final tengamos a los de Acapulco en contra, ¿no? Ya ves tú que Acapulco, ¿no? Que le estamos haciendo un movimiento, digamos, en su población y tal, que nos tengan odio por subir, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Así no nos pegarán calambres en Acapulco, nos pegarán calambres en otro sitio. Así que, bueno, chicos, un cordial saludo desde aquí. Está lloviendo en estos momentos, está cayendo una agüita. Lleva un mes, la verdad, lloviendo bastante, de lo cual me alegro muchísimo. Y es el primer junio que pasa, voy a hacer un año ya aquí dentro de poco en Colombia, aquí en Bucaramanga. Y qué deciros, ¿no? Que estoy súper a gusto y más cuando hablo con vosotros, aunque sea de manera virtual. Y bueno, que habrá que hacer alguna quedada ciclista cuando queráis, cuando se acabe un poquito todo este confinamiento y nos dejen juntarnos ya, hacemos una quedada, quedamos para hacer una ruta. Yo de momento solo tengo bicicleta de carretera, o sea que se llega con bicicleta de ruta. Así que bueno, chicos, un saludo a todos, os deseo una feliz tarde de día festivo aquí en Colombia. Un abrazo, chao. Chao, chicos. A ver, finalizar.